Doctor Stalin Andino, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, cruzar la cordillera y hacerse el viaje para una conversación que usted felizmente entiende, no es la primera ocasión que viene, espero que no sea la última, debe ser presencial y para darle la intensidad que se requiere cara a cara. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública, secretario general jurídico de la Presidencia del Ecuador, máster en Derecho Administrativo y Contratación Pública de la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado de los Tribunales Juzgados del Ecuador por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Ha sido antes de experiencia profesional en el municipio de Quito, secretario técnico de Ecuador Creces Institución Infantil, colaboró con el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERRECOP, la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, es docente investigador y muy cercano a temas de información pública relevante. Yo creo necesario, antes de entender quién participó en el proceso de elaboración de estas leyes, con un equipo que usted encabeza, la Ley de Solidaridad, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, como se la ha llamado. Puestos que algunos consideran, a pesar de que yo he leído su trayectoria, que por su corta experiencia en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República, y le dijeron antes que estuvo Michelle Mancheno, con quien conversé ayer, y usted fue parte del equipo de ella, o trabajaron juntos, que esto explica muchas falencias en las propuestas, o muchas ingenuidades, o muchas contradicciones, ya que en algunos casos proponen cuestiones que expresamente la Constitución prohíbe. Ya iremos a un tema concreto que más bien tiene que ver con la consulta. Por ejemplo, la Constitución nuestra establece que la Corte Constitucional no puede estar sujeta a juicio político según el artículo 431. Y en ese caso no habría que proponer una pregunta en la consulta, sino una reforma o una enmienda. Pero antes, sin que tampoco entremos en interioridad, es decir, entiendo que hay un grupo del equipo que trabaja de manera profesional interna reservada, no quiero que me descubra todas las cabezas, pero ¿producto de qué es este trabajo que usted lidera? Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos los oyentes. Un gusto estar en este espacio. Para hablar de estas leyes hay que entender cuál fue el origen, tal como me ha preguntado. Y estas leyes son producto de la construcción del equipo de trabajo de Secretaría Jurídica con los diferentes equipos jurídicos, tanto de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de los distintos ministerios, en los cuales se planteó al inicio de este periodo legislativo la denominada Ley de Solidaridad Nacional, que en un inicio estaba muy claro su alcance, estaba muy claro y delimitado hacia dónde iba, y que también fue el producto de recoger varios de los criterios que la misma Corte Constitucional, incluso a veces contradictoriamente, lo venía haciendo en los dictámenes de estado de excepción. Se recogió todo eso, la Corte lo que busca es dejarle la situación excepcional y pasar a una situación ordinaria. Claro que podemos pasar a una situación ordinaria, pero seguimos teniendo una crisis de seguridad. Entonces, esa crisis de seguridad tiene que estar regulada en ley y sobre todo los mecanismos que se van a implementar para poder detenerla. Mire, qué importante esta primera precisión. Han trabajado equipos jurídicos de varias instituciones, Ministerio de Defensa, dice usted, Ministerio del Interior, otros ministerios, Fuerzas Armadas, etcétera. Más o menos, ¿cuántos abogados aportan ahí sus criterios? Bueno, no tengo un número claro exactamente, pero seguramente estamos hablando de un equipo jurídico de más de 20 personas que indistintamente han hecho ciertos criterios, ciertos aportes, y que inclusive cuando se presentó la Ley de Solidaridad, refiriéndonos solo a ella, hubo una muy buena acogida de ciertos juristas, ciertos expertos opinólogos que lo vieron con buenos ojos. Ahora, esta ley pasa por una transformación en la misma Asamblea y va incluyendo ciertos temas iniciales, por ejemplo, el delito de pertenencia o por pertenecer a un grupo armado organizado no estaba previsto inicialmente. Algunos otros temas le da una variación al indulto y tenemos el producto final que es la Ley de Solidaridad. Ahora, pero esa inclusión fue promovida y admitida y votada por el bloque de ustedes. ¿Coordinó esa inclusión? ¿Consultó esa inclusión? Porque no me pueden decir ahora, eso lo metieron en la Asamblea y yo no tengo nada que ver. El Ejecutivo
por lo menos es afín de la Asamblea de la mayoría. Así es, y nosotros coordinamos en todo momento con la comisión y todos los textos que se van incluyendo. Ahora hay esta facilidad. Entonces, se fue construyendo un producto, pero ¿qué es lo que nosotros como Ejecutivo no podemos hacer? No podemos impedir que una ley que entra, con un proyecto de ley que entra analizado, que entra con ciertas disposiciones, no recoja los aportes de 70, 100 asambleístas que quieren construir y mejorar el texto y que es su potestad y es su decisión el producto final de la ley. ¿Lo han mejorado, doctor? Ya Sí, que estamos en el punto de la de solidaridad. De seguro. La ley ¿A usted le consultaron lo de el delito de pertenencia? O sea, el simple hecho de pertenecer a una organización aunque no se haya cometido el delito, ¿ya es un delito? Sí, exactamente. Eso ¿Y usted está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, es como El Salvador está llevando a cabo su lucha contra la inseguridad. Le ha dado muy buenos resultados. La pertenencia, si bien tiene ciertas complicaciones al momento de identificar cuál es el punto determinante para vincularme a un grupo armado organizado, correcto, creo que es suficiente considerar que estar en estos grupos o pertenecer a uno de ellos, así yo no haga otro delito adicional, amerita una pena. Y ya que mencionó también el caso del indulto, en ese caso, ¿por qué estipularon algo que es contrario a la legislación penal, que solo cabe cuando haya una sentencia en firme ejecutoriada? No que el presidente anticipe que en los casos que les parezca los indultará, lo cual es de alguna manera una presión, una coacción o una intervención en la justicia. El tema del indulto fue uno de los que posiblemente podemos prescindir. Siempre pensamos que ese artículo realmente se podía prescindir, era un apoyo, pero no indispensable para continuar. ¿Por qué? ¿Cómo lo planteamos nosotros de inicio? Lo planteamos como un anuncio, nada más, no como una intervención, correcto, en el proceso penal. Correcto. En el camino, en el proceso legislativo, y que obviamente los asambleístas son los dueños finales de la ley, le dan otra transformación, otra figura, y llegamos a una figura medianamente aceptable. Ahora, si es que esa figura el día de mañana está suspendida, no va a haber mayor inconveniente porque el presidente podrá seguir anunciando, como lo hizo, por ejemplo, en el caso de Juliano. Me acuerdo que fue un joven que atropelló a un delincuente que acaba de robarle por perseguirle y fue preso. Entonces el presidente dijo, ok, si tú llegas a ser condenado, yo te daré el indulto. Eso es lo que estábamos... ¿Se acuerda quién lo hizo en el gobierno anterior? ¿Perdón? ¿Se acuerda quién lo hizo en el gobierno anterior? Lo hicieron mal. Porque no, ¿quién anunció también un indulto? ¿Se acuerdan? No. Sin que haya ley. No. Guillermo Lazo. Lo dijo respecto al policía Santiago Olmedo, y recuerdo porque cubría el caso e insistía hasta el final, hasta que este señor finalmente no fue acusado. Entonces, son figuras que pasan y que queremos que consten en la ley. Sin embargo, si el día de mañana no están, no hay problema. Pero, ¿qué ventaja tiene el anuncio? Poderlo hacer. ¿En qué contribuye a bajar la inseguridad? Le da más seguridad a las fuerzas. Y aquí sí quiero hacer una aclaración, Carlos. En ningún momento esta figura fue para impedir o para obstaculizar las investigaciones que se están dando por presuntas desapariciones forzadas. En ningún momento ha sido para eso. Pero la Corte Constitucional lo malinterpreta y lo suspende. Realmente ese tema podemos pedir la derogatoria, no es algo que afecte el fondo de la ley, pero si hay otro artículo, la suspensión del artículo 6, que lo hizo la Corte Constitucional, que afecta integralmente a toda Vamos a eso, es el que tiene que ver con el artículo donde se define conceptualmente lo que es conflicto armado interno. Exacto, se define lo que es un conflicto armado interno, se aterriza en nuestra legislación y se brinda las garantías suficientes para que en una ley conste lo que ya está de forma más general en los convenios internacionales. ¿Cuál era la importancia de definirlo en los términos en que ustedes lo hacen? La importancia es que este artículo indica que el presidente reconoce el conflicto armado interno mediante un decreto. Lo reconoce porque la existencia del conflicto armado interno inicia con las hostilidades. No es necesario el decreto para que exista conflicto armado interno. ¿Las hostilidades de quiénes? De los grupos armados organizados, debidamente identificados. Esas hostilidades tienen que tener un nivel, una intensidad, una frecuencia, claro, para que sea considerado aquello. Exactamente. En la definición, ¿eso se establecía? En la definición se parte de los dos criterios que se requieren: la organización y la intensidad de la violencia, y se dejaba claro un documento en el que conste esto. ¿Para qué? Para poder utilizar el resto de mecanismos que la ley facilita a las fuerzas. Por ejemplo, el allanamiento en conflicto armado interno, que es una figura en la cual
procedo a hacer el allanamiento y después le Allanamiento informo a la sin autoridad. necesidad de orden De judicial. autoridad judicial previa, exactamente, ni fiscal. Porque la Fiscalía nos ha dicho ya en reiteradas ocasiones que no abastece. Tiene un déficit de más de 500 fiscales. Entonces, nunca va a poder estar 24/7 con nuestras fuerzas que sí están operando 24/7. Ahora, si es que ese artículo está suspendido, el resto de la ley no puede avanzar. No puede existir el conflicto armado interno conceptualizado como estaba en la ley. Explíqueme cuál es el problema entonces. Si se suspende ese artículo, según el Estado de Derecho, en este momento no hay definición sobre conflicto armado interno, por lo mismo estamos en la nebulosa. O mejor, no hay conflicto armado interno porque no hay ley que lo defina. Volvemos a la situación anterior. ¿Cuál era la situación anterior en la cual el presidente de la República, mediante estado de excepción, buscaba viabilizar todas las medidas que necesitaban las fuerzas para combatir a la delincuencia? Porque el estado de excepción es una figura que me permite, por ejemplo, hacer allanamientos sin autorización judicial. Entonces, volvemos a esa situación. ¿Cuál era esa situación? Una situación en la cual la Corte Constitucional, en sus dictámenes, y les invito a todos los estudiosos del derecho, los expertos, a revisar la trazabilidad de los dictámenes de los estados de excepción de la Corte Constitucional. Se contradicen, porque al inicio, con el mismo juez de Herrería de ponente, nos decía que el conflicto armado interno puede avanzar sin necesidad de declaratoria. Después nos decían los requisitos, después cambiaban los requisitos y al final nos crearon una comisión para vigilarnos cómo declarábamos estado de excepción. Entonces, no les volvemos crearon, a ese les momento. ordenaron, lo Nos cual ordenaron. es inconstitucional. Así es, lo hemos Dispusieron dicho. una cosa que no le corresponde. Lo hemos dicho procesalmente. Y ustedes pidieron modular, se llama ese dictamen, y nunca lo modularon. Exactamente. Tuvimos una audiencia hace 2 semanas reservada en la cual expusimos nuestros argumentos. Hemos estado peleando jurídicamente y vamos a seguir peleando jurídicamente, pero esto no significa que este problema también no sea político, porque realmente nuestros verdaderos jueces del Ejecutivo son los ciudadanos. ¿Y qué pasó después de que ustedes expusieron eso en esa audiencia? La Corte tiene pendiente emitir su pronunciamiento. Nosotros pedimos que sea el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el que trate todos estos temas de seguridad, donde ya suceden las cosas. O sea, ¿ustedes qué les dijeron? Señores, no hay necesidad de esto que ustedes piden lo puede o lo debe hacer el COSEPE, pero no les dijeron además, esto que ustedes nos están diciendo, se los decimos en la cara, es inconstitucional, porque ellos los amenazaron, aunque no directamente, con hacer un seguimiento del cumplimiento de esa disposición y recordaron que las autoridades en general pueden ser hasta destituidas por la Corte Constitucional, es decir, amenazaron al presidente de la República en buen romance, aunque cobardemente no lo dijeron así. Yo sí lo entendí así, más que lo interpreté así, no una, varias veces. ¿Sabe qué? Si no hace esta vaina, hasta lo podemos destituir. Ahí está el problema. ¿Quién le dice a la Corte Constitucional que sí y que no? ¿Por qué? Porque en los dictámenes o sentencias que hubieron en el problema de Verónica Abad, por ejemplo, dejó claro que el presidente de la República solo puede ser destituido por los mecanismos que están en la Constitución. En este caso, el principal sería el juicio político. Entonces, pero en otros dictámenes va diciendo como, oye, aquí vas a incumplir si no sigues con esta fase de seguimiento, donde la Corte se ha dedicado a modular, se ha dedicado a cambiar las decisiones y a hacer seguimiento de política pública. Eso es gravísimo. Un juez está aquí para ejercer jurisdicción, para decirme sí o no. Correcto. ¿Esto es inconstitucional? Esto no es inconstitucional. No está... ¿Por qué sí es constitucional o por qué no es inconstitucional? Exacto. Ni siquiera qué debo hacer. Exactamente. Es inconstitucional, punto. Usted verá si insiste, si manda otra ley, si la modifique, cómo la rectifique, si redacta el texto porque es un ignorante o lo que sea. Pero hasta ahí llega. Exacto. Hasta puede ponernos los calificativos que quiera la Corte, pero llega hasta Correcto. ahí. Son unos ignorantes, son unos irresponsables. Okay. Totalitarios, ok. La política pública es del Ejecutivo. Esto ya pasó, por ejemplo, en el caso del Yasuní. ¿Quién puso el 1 año para cerrar los pozos petroleros? La Corte Constitucional. Ni siquiera los Yasunidos dijeron en la pregunta en el plazo de 1 año deberá cerrarse. Estaba bien 1 año, estaba mal 1 año, no era lo correcto técnicamente. Ahora, pero la culpa no es de ustedes porque no le pararon el carro a tiempo. ¿Por qué cuando asumió el gobierno? Ya sé que Daniel Noboa dijo al principio, voy a cumplir eso, ok. No les dijo, entre otras cosas, la pregunta está técnicamente mal hecha. El petróleo no está en el subsuelo, primero. Ignorantes, pregunten bien. Entonces, por lo menos repítanla. ¿Por qué no les dijeron eso? ¿Saben qué? O cambian esta cuestión o no la cumplimos. Ustedes no les pararon el carro y ahora se les van encima. Está presentado el pedido de modulación, Carlos, desde hace 1 año. Diciendo sin eso. trámite. Sí, diciendo, mire, técnicamente
3 años, si no me falla la memoria en la parte técnica, es lo que corresponde. No hay cómo hacerlo en menos. Se presentó hace 1 año, pero esa causa no está priorizada. Doctor, algo más sobre la ley de solidaridad para cuando volvamos a hablar de la otra, de la gravedad de los artículos que suspenden en la ley de inteligencia, que de paso no formó parte de las leyes económicas de emergencia, ¿verdad? Esa venía siendo tratada. Inteligencia venía siendo tratada. Desde antes, y se la aceleró por las coyunturas. Ok. El anterior periodo. ¿Qué más de la ley de solidaridad que han suspendido? ¿Qué otro, sobre el articulado que han suspendido? Tenemos que continuar con el estado de excepción. Nosotros respondemos de los ciudadanos, nosotros rendimos cuentas de los ciudadanos y el presidente no puede dejar a las fuerzas indefensas o que permitan que los aprendidos después aleguen en los juicios que no había un conflicto armado interno y que por tanto su aprehensión fue ilegal. Quedó libre. ¿Y cómo vamos a continuar con el estado de excepción? El presidente ha tomado la decisión. En las próximas horas se materializará el estado de excepción. ¿Eso se hace mediante? Decreto ejecutivo. ¿Tiene que pronunciarse sobre eso la Corte Constitucional o no? Sí, lo hará de seguro y continuaremos exponiendo nuestros argumentos jurídicamente. Una última cosa más sobre los allanamientos que viabilizaba la ley de solidaridad sin orden judicial y de paso sin notificación fiscal, porque los fiscales cumplían, pero primero, en algunos casos, contaban a los afectados, ya sea por miedo, ya sea por familiaridad o ya sea por plata. ¿Ya? También había el temor de que, dado lo radical y duro de este gobierno, usen los allanamientos para meterse en persecución política a casas de opositores o de críticos que creen que por alguna posición están, ya sea que crean eso de buena fe o de mala fe, vinculados con la inseguridad. Uno de los errores, creo yo, de los expertos opinólogos es partir de suposiciones. Todo aquí está mal, el gobierno actuando por una suposición, porque supongo que van a utilizar para allanar casas de opositores políticos, porque supongo que van a intervenir teléfonos, porque suponemos que la Secretaría Jurídica no sabe qué es unidad de materia. Pues suponemos todo eso, son tan malos que todo lo que hacen está mal. No es por eso, es porque en otros gobiernos ya ha ocurrido antes. En este todavía no. ¿Cómo asegurar que nunca ocurre en este? Nosotros tenemos una estrategia clara y un fin claro. No nos interesa robarnos los recursos públicos, no nos interesa captar el poder en un solo mando dictatorial. No, a nosotros nos interesa trabajar por los ciudadanos. Y esa va a ser nuestra estrategia, así no les guste. A unos podrá gustarles, a otros no. Estamos aquí para tomar esas decisiones. ¿No conocían ustedes ese perfil, esa integridad del intensidad del doctor Stalin Andino? No me acuerdo, me alegro. Y lo celebro, porque nuestros encuentros en otras entrevistas, en Ver a su manera un par de veces tal vez, y una sola aquí antes, han sido de un ritmo y una tónica distinta. Y este tiene que ser del actual. Por eso le vuelvo a agradecer estar aquí. No se vayan, vamos a volver en breve para hablar de la ley de inteligencia y de la otra, de la de integridad pública. Le transmito algo que dice un jurista que se respeta mucho y que es un brillante político. Desde luego no se lo puedo decir. Dice, ese hombre que tienes ahí hoy es un patriota y una cabeza jurídica prodigiosa. Ese efecto, indulto con efecto definido, sí tiene impacto en la actuación de la Policía Nacional. Tiene efectos en tratamiento procesal, ayuda a que se cree una conciencia de acción sin miedo, entre otras cosas. Tengo asimismo múltiples inquietudes, críticas, reclamos. He acogido lo que he revisado en la primera parte, algunas, las principales, sobre la ley de solidaridad. Enseguida entramos a la de inteligencia, pero previamente. Más novedades también de Carlos Vera Santos, para confirmar, él fue nacido, o se crió también, nació y creció en Manta, en Manabí. Gracias por lo de Carlos Vera Santos. Miren, el presidente, expresidente, fue mi profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica, allá por la prehistoria, en 1976, doctor Hernán Salgado. Tuvo este pronunciamiento ayer en Ecoavisa, que fue al que me referí y reprodujeron el DTC de televisión, sobre la barbaridad que es proponer en una pregunta de la consulta juicio político a la Corte Constitucional. Es un grave error. Es algo volver al siglo XIX, diría yo, trasnochado totalmente. No se puede a un juez someter a juicio político, no se puede. Ningún juez, menos el juez constitucional.
¿Cómo va a ser objeto de presiones? ¿Cómo pueden decirle le voy a hacer juicio y no haga esto? Imposible. Eso es antidemocrático. Eso es un autoritarismo craso. Yo no creo que esto el presidente acepte, no creo, porque sería una barbaridad. El gobierno que estamos llevando adelante con el presidente Noboa es un gobierno democrático, respetuoso. No creo que él apoye esta barbaridad. Imagínese lo que eso significa. Eso no se ha dado en todo el mundo. No hay juicio político a ningún juez. Repito, peor a un magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que denota una pregunta de este tipo, doctor? ¿Qué instituciones democráticas se erosionan al someter a los intereses políticos de cualquier gobierno los fallos de interpretación o de interpretación constitucional de los jueces, que son los garantes del cumplimiento estricto de una constitución, a lo que planteaba anteriormente, a los intereses del grupo político que detente el poder de turno? Mire, indudablemente dentro de la institucionalidad del Estado hay la función judicial y al lado de la función judicial, generalmente en todos los países, al menos en Latinoamérica, está la Corte o Tribunal Constitucional. 18 horas 15 minutos. Me salto un momento, como usted habrá visto, doctor Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, a esta pregunta clave en la consulta. ¿Por qué la plantearon si es lo que dice Hernán Salgado, entre otras cosas, una barbaridad? Con mucho respeto también a mi profesor en su momento, Hernán Salgado. ¿Fue su profesor? Claro que sí. Ah. Pero el tema aquí va no tanto enfocado en lo jurisdiccional propiamente dicho, sino en esto que ya habíamos conversado, cuando la Corte Constitucional se pone a hacer política pública y nos dice de qué manera actuar a los de la función ejecutiva o a los mismos de la función legislativa. La Corte les ha dicho, ahorita tienen un problema la Asamblea, ¿no? Esta ley de protección animal que salió tan mal y ahora la misma ley legislativo está pidiendo que la module porque no pudo cumplir. Entonces, en esa parte, cuando la Corte sale de su función natural de juez y entra a la función de ejecutor de política pública, es en donde tiene que responder, obviamente, por sus actos. Ojo, la Constitución ya prevé la responsabilidad de todo tipo a los jueces constitucionales. Servidores públicos en general. Excepto la política. Lo contempla. Entonces, el día actual podría responder por otro tipo de responsabilidades. Y ahí voy a lo que le decía que me comentó ayer la doctora Verónica Hernández, que esto, si es como ustedes dicen, no debe ser una pregunta en consulta, sino directamente una propuesta de reforma o de enmienda. 431. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Entonces, ¿por qué preguntan ustedes una cosa que deliberadamente les van a decir no? Propongan una enmienda o una reforma, pero no consulten algo que está prohibido. A ver, el trámite de reforma constitucional siempre inicia con el dictamen de la Corte Constitucional de cuál es la vía adecuada. Nosotros presentamos siempre un criterio de cuál es nuestra sugerencia, pero bien podría la Corte decirnos, esto es Asamblea Constituyente, y ahí tendremos que sacar la bomba atómica que conversábamos el otro día. Podría decir esto es una reforma estructural y es de Asamblea Constituyente, podría darnos paso al referéndum, o podría decir, bueno, también podrían hacerlo por vías mucho más expeditas como la Asamblea. Pero en sí, este no es un tema nuevo. La Constitución del 98 lo tenía con las discusiones propias que se plantearon en su momento de que los jueces no debían estar sujetos por sus decisiones jurisdiccionales. Es correcto, pero cuando los jueces se salen de eso, sí tienen que responder. En efecto, en esa Constitución del 98 era el artículo 130.9. Así es, eso ya estuvo. Antes de eso también estuvo los jueces de la Corte Nacional de Justicia y fue un problema realmente. Pero ahí viene un tema importante. ¿Qué ha pasado con la justicia constitucional? Se ha vuelto el reemplazo de la justicia ordinaria. Estamos totalmente de acuerdo que los jueces ordinarios como la Corte Nacional de Justicia jamás deberían estar enjuiciados políticamente. Pero
pero es porque los casos deberían estar ahí. Las acciones de protección, las extraordinarias de protección y todas esas acciones que se inventaron en la Constitución y en la Ley de Garantías son un reemplazo mal hecho de lo que ya existe en la justicia ordinaria. Para eso está el contencioso administrativo, donde hay 3 jueces que me garantizan obtener una justicia en contra del Estado. Ahora, para justificar esa pregunta y fundamentar su respuesta, usted dijo, se ponen a hacer política pública, salen de su función. ¿Desde cuándo han comenzado a hacer eso los sacrosantos jueces de la Corte Constitucional? Creo que uno de los ejemplos más fuertes es en el 2020 con la sentencia de acceso a medicamentos, donde en un inicio la Corte dice se tiene que comprar de esta manera con registro sanitario. Después el CERCOV hace un planteamiento, lo hice yo mismo, les expliqué en qué momento se pedía el registro, tuvieron que cambiar la sentencia y ahora existen más de 100 escritos de diversos actores diciéndole, Corte, ya cumplí con lo que usted me sacó en esta sentencia, ya libéreme de la responsabilidad. Fíjese qué importante es este breve y viejo 5 años, antecedente que usted sitúa. Es decir, se ha convertido en un hábito de la Corte Constitucional garantista, dogmática, woke, partidaria de la cultura woke, que ha reiterado y nadie le ha parado el carro hasta que se encontró con Daniel Noboa. Guillermo Lasso debió haberles dicho, yo no puedo aceptar que por mínima verosimilitud ustedes aprueben un trámite de juicio político. Punto. No lo hizo, ya vemos las consecuencias, lo que pasó. Vamos al otro tema. ¿Qué es lo grave de suspender la ley de inteligencia? Solo, Carlos, antes que se me vaya. Sí. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que son jueces, están sujetos a juicio claro, político. Los del TCE, sujetos a juicio político. Correcto. Ok. Ya. Listo. Ley de inteligencia. La ley de inteligencia es una ley que venía tramitándose de forma ordinaria, donde no hay el ataque, la vieja confiable que se ha vuelto ahora en la argumentación de los opinólogos. No hay unidad de materia, no es económica o urgente. Esta no tenía nada de eso. Es una ley que hablaba de temas de inteligencia, venía tratándose desde el periodo anterior. Ahí no hemos influido realmente nosotros, porque con la asamblea anterior no teníamos para nada cabida para conversar, para dialogar. Y se aprueba en este periodo. Se aprueba en este periodo y sustituye todo el régimen de inteligencia, lo poco que había o nada que había en las leyes anteriores, como la Ley de Seguridad Pública. Lo derogó. Está muerto. La Corte suspende, suspenda, entremos a discutir lo que quiera sobre la constitucionalidad, pero déjeme seguir actuando con algo. La Corte suspende y no puede tampoco revivir el muerto, que es la derogada sección de inteligencia de la Ley de Seguridad Pública. Esto significa que ahorita no tenemos ni una norma que regule estos campos de inteligencia que la Corte ha suspendido. Lo que significa que el Estado va a dejar de hacer inteligencia porque si alguien lo descubre o lo denuncia, puede ser ilegal, por ejemplo, que intervengan conversaciones de líderes del crimen organizado. Sobre todo, podemos seguir disparando, pero no sabemos a quién. Esa es la importancia de la inteligencia. Gastaremos balas, pero ¿en quién? No sabemos a quién. Esa es la real importancia de la inteligencia. Ahora, otra vez, la crítica más común ahí fue, y a propósito de las intervenciones telefónicas o escuchas, que esto se presta para desviarlo hacia lo político. Se empieza espiando, esa es la palabra, interviniendo. Esto es una actividad legítima que no tiene por qué ser satanizada cuando se ejerce correctamente. Se espía a los enemigos de la sociedad, a los líderes del crimen organizado, pero hay la tendencia, no necesariamente dirigida por las cabezas, a veces ejecutadas por los propios operadores, de utilizar el mecanismo para hacerlo con adversarios, con amigos, con rivales, a veces, sí, con amantes. ¿Cómo evitar ese peligro que es lo que la mayoría de la gente teme? La construcción de ese artículo estaba con los respectivos controles. Tenía sus respectivos límites, su respectivo alcance, que era enfocarse en los grupos de delincuencia organizada y con esa finalidad. ¿Y quién controla que se haga así? Ahora, el CIES tiene ciertos controles que lo ejecuta, por ejemplo, el Contralor General del Estado, principalmente, controles específicos, especiales, pero creo que es mucho más claro y sincero para la ciudadanía poner la norma con la claridad y alcance que va a tener a espiarles
sin ninguna restricción. Como sin se ha ningún hecho en límite. otros gobiernos sin ninguna ley. Y sin decírselo ni advertírselo a diestra y siniestra. ¿Y por qué no siguieron así? ¿Por qué se complican ustedes? Porque aquí no queremos expiar a nuestros opositores políticos. No necesitamos expiar a nuestros opositores políticos. Nosotros tenemos la claridad de hacia dónde vamos y realmente eso es infructuoso para nosotros. Ya, en este punto, hay la posibilidad, dada la gravedad de lo que usted acaba de decir, de la circunstancia en que esto nos pone, que con urgencia se le pida a la ley a la Corte Constitucional, por estas consideraciones, señores, no suspendan la vigencia de estos artículos porque nos dejan, como usted dijo, disparando al aire o prácticamente indefensos. Sí, procesalmente nosotros estamos por ingresar ya los pedidos de revocatoria, los recursos horizontales en contra de esta medida, que nos parece absurdo, explicando. Aparte de eso, porque la Corte se basa en supuestos nuevamente. Por ejemplo, en el caso para suspender la ley de solidaridad, dice que es porque ya hay militares en el sector de Palo Quemado, no es un problema, un sitio conflictivo de minería ilegal, muy fuerte. Dice, ya hay militares ahí, entonces como hay verosimilitud en esos hechos, como que apariencia buen derecho, oiga, hay militares en Palo Quemado desde hace un año. Va de lo particular y generaliza. No tenía nada que ver la ley Así de solidaridad con esa militarización. Hay militares ahí porque es muy grave la situación. Entonces, ¿se hizo realmente un análisis la Corte? Este pedido de revocatoria apunta a déjenlo sin efecto definitivamente o cesen la suspensión, dejen sin efecto la suspensión hasta que tengan el pronunciamiento integral sobre el tema conceptual que anuncian. ¿Eso es? Como abogado tengo que ir por lo más conveniente para la institución a la que represento y sí, vamos a pedir la revocatoria total y yo creo que hay formas o mecanismos de dialogar, de conversar, sin que eso implique que la Corte Constitucional sea sumisa al Ejecutivo, eso no buscamos, pero hay formas de conversar, de dialogar para que las cosas que los ciudadanos quieren se reflejen en las decisiones de las autoridades. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para responder un pedido así? No tienen tiempo. Ok. Veamos la gravedad de dejar sin efecto algunos aspectos de la Ley de Integridad Pública. En especial, algunos están celebrando de que tras un plazo determinado, las cooperativas de cierto volumen y significación, y además con actividades que pudieran ser potencialmente graves si se dirigen mal por su volumen de manera particular, pasen al control de la Superintendencia de Bancos. Eso frenado. Cuando se ha visto que en algunas cooperativas hay malos manejos, se ha visto, y hay un grupo atrás de cualquier traspié financiero como el que acaba de pasar informáticamente el Banco El Pichincha, aprovecharlo para crear una situación no de pánico financiero, felizmente no se produjo, 54 millones retiraban habitualmente, le retiraron 160, la solidez de ese banco le permitió responder. Pero en el fondo lo que se quiere crear es la economía está mal, todo pende de un triste, este gobierno es un desastre, nos vamos a caer. ¿Por qué ese artículo es grave? A ver, la economía popular y solidaria es un concepto que está en la Constitución 2008 para el sector financiero y no financiero. ¿En qué consiste en resumen? En que todos son los constituyentes, los interesados, son socios por igual y que todos consiguen un fin común. Nadie es jefe del otro. ¿Qué es lo que está pasando en la economía popular y solidaria, en el sector cooperativo? Que no tenemos socios, tienen clientes las cooperativas. Ajá. Y que operan bajo esta modalidad, bajo este mecanismo, evitando controles bancarios que de cierta forma son mucho más rigurosos y estrictos. El sector ha crecido muchísimo, hay cooperativas muy fuertes, nos preocupa el lavado de dinero que pueda haber en ese sector y por eso es que una propuesta que no se va a implementar mañana, sino que tiene que llevarse a cabo en pasos, en procesos, era que ciertas cooperativas que no están cumpliendo con el fin constitucional pasen al sector bancario. Eso puede preguntarle usted a cualquier ciudadano que tiene sus ahorros en una cooperativa de ahorro y crédito. Le preguntan a usted las decisiones de la Junta, ¿le dan las ganancias del final del año? No, es un cliente. Y si la disposición tenía un plazo, y eso es lo complejo, aparentemente les pareció muy corto, ¿por qué no decir, este plazo suena irreal, duplíquenlo, y se acabó la historia? Para mí ahí no hay inminencia, porque esto no, la Corte dice, esto
puede dar paso a que se transformen ya en bancos y no regresen a ser cooperativas. Eso pasará en un año, en 6, 7 meses. ¿Dónde está la inminencia? No sé si la Corte nos está tratando de decir que se va a demorar un año en resolver nuestras demandas, no están priorizadas. Tal vez sí, porque recuerden una cosa, Carlos. El derecho de todos los ciudadanos es el mismo, pero hay ciudadanos que en la Corte Constitucional esperan decisiones desde hace 7, 8 años. Ujú. Mientras que los temas coyunturales, los que salen con rueda de prensa a anunciar que han presentado una demanda por cualquier cosa de inconstitucionalidad en contra del gobierno, esos sí son atendidos. Porque el derecho de ellos es más fuerte que el derecho de cualquiera de nuestros ciudadanos. Doctor, ¿con qué cerraría esta primera comparecencia, que espero sea frecuente y número uno de varias respecto a un tema que es crucial y que se lo entiende mejor cuando uno de sus impulsores o autores, aunque no necesariamente ambientalizadores como usted, lo explica y lo defiende, primero con esa serenidad y segundo con esa versación, lo cual no significa que yo coincida necesariamente con sus puntos de vista, pero sí con la urgencia de explicarlos con esa amplitud y esa apertura. El primer mensaje que yo quiero dejarles es a la ciudadanía. Estamos haciendo las cosas de forma seria y responsable. Si somos jóvenes, nos agrada que nos digan jóvenes, pero eso no significa que estamos manejando las cosas de forma irreal, sin experiencia, sin ningún tipo de diligencia. ¿Y qué es lo que queremos? Dejar esos dogmas, porque los dogmas no es lo que el ciudadano de a pie quiere. El ciudadano que nos está escuchando no le interesa todo el tema dogmático de hacia dónde va la seguridad, el conflicto armado interno. Le interesa que dejen de robar en la calle, que dejen de matarlo. Eso le interesa. Y para eso, si es que tenemos que cambiar los dogmas, la normativa y hasta la misma Constitución, lo estamos haciendo, así nos cueste una campaña de desprestigio por completo. Doctor, le agradezco por su presencia nuevamente y sus explicaciones jurídicas y esta última social y política que ventajosamente y necesariamente ha hecho. Quedemos en que para cuando presente eso que usted llamó recurso horizontal de revocatoria, que es la próxima semana. No, esta semana. Esta semana. Entonces, sí, la próxima tengamos un segundo encuentro. Con gusto. Miércoles entrante. Con gusto. ¿Se pega otro viaje? O por Zoom. Oh, no, que pues, ni que esas vainas, eso no funciona. Como sí, aunque no haya otro acto en Daule para el cual también vino hoy día. Conversamos, con gusto. ¿Cree usted que es útil? Sí, es útil transmitir a la ciudadanía en palabras no jurídicas ni de expertos ni de opinólogos, sino en palabras ciudadanas, porque los miembros de la Secretaría Jurídica y de la Presidencia, más que abogados, somos ciudadanos más. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 33. ¿Hijos? Sí, 2. ¿Matrimonios? Sí, 1. En su momento. Gracias por acompañarnos. Gracias.